Rusia podría recibir más de 600 aviones y 500 misiles. Un analista militar dijo sus suposiciones sobre el posible desarrollo de los acontecimientos en el mundo. Nuestro canal ofrece una paráfrasis de su artículo, además de las palabras del experto. La OTAN está preparando un ataque a gran escala contra Rusia. Cada día Occidente está más convencido de que Ucrania ha fracasado en sus tareas y ni siquiera es capaz de contener a Moscú con todas las modernas armas occidentales. La alianza ha elegido nuevas cabezas de playa para desplegar sus principales fuerzas. Con la ayuda de ataques masivos Tomahawk y de aviones, Occidente quiere obtener la supremacía aérea, tras lo cual lanzará una invasión terrestre del territorio ruso. Al principio, se utilizarán entre 600 y 700 aviones y 500 misiles para el ataque. El plan está calculado, cómo y cuándo comenzará la Tercera Guerra Mundial. Por el momento, la atención de la comunidad mundial sigue centrada en la situación en Ucrania, solo ocasionalmente distraída por informes sobre la escalada del conflicto. Diversas provocaciones y amenazas de una guerra mundial. La cuestión de la destrucción de un avión no tripulado estadounidense en el Mar Negro, el cierre del cielo sobre la zona marítima. El suministro de cazas F-16 a Kiev y de bombas con cabeza nuclear, B-61, etc., sigue estando de actualidad. Al mismo tiempo, están pasando acontecimientos completamente diferentes, a saber, la amenaza real del comienzo de la Tercera Guerra Mundial con todas sus consecuencias. El plan ya está calculado. Y la cantidad de equipos y cabezas de puente e incluso la fecha del comienzo. El analista militar, doctor en ciencias militares Konstantin Sivkov, nos dijo cómo comenzará un ataque a gran escala contra Rusia. Al principio de la invasión participarán unos 600 a 700 aviones y al menos 1,5 millar de misiles Tomahawk, con los que se planea suprimir las defensas aéreas rusas. Tras destruir nuestra aviación de primera línea y lograr la supremacía aérea, se crearán las condiciones favorables para una ofensiva terrestre en territorio ruso. También hay que señalar que, gracias a los esfuerzos de la SAFU en coordinación con los estadounidenses, ahora se calculan activamente las posiciones de nuestros sistemas de defensa antiaérea, y se produce una sobrecarga constante de los sistemas, debido a lo cual podemos observar no solo llegadas, sino también bajas entre la población civil. Parece que se están llevando a cabo preparativos no solo para la llegada de los tristemente célebres F-16 y los Meachas franceses, sino también para algo más global. Como señala Natalia Zalevskaya, columnista de la agencia de noticias Novorossiya, Konstantin Sivkov, a la pregunta de cuándo podemos esperar exactamente un ataque de la OTAN contra Rusia, dijo que, basándose en la experiencia de anteriores operaciones de la OTAN, deberíamos esperar que la invasión comenzara en agosto o a principios de septiembre. Si tomamos la experiencia de las operaciones de preparación de las tropas estadounidenses para operaciones de combate, cuando crean una agrupación, al principio acumulan existencias. Porque una operación de ofensiva aérea requiere entre 1,5 millones y 2 millones de toneladas de municiones diversas. Y las van trayendo. Así que lleva unos 6 meses. Rebobinamos esos 6 meses hacia atrás, es el mes de diciembre. Pero ellos, la OTAN, realmente no iban a atacar entonces. En mi opinión, lo más probable es que el ataque se produzca a finales de agosto, principios de septiembre. La operación aérea, basada en la experiencia de la OTAN, durará 2 o 3 días, y luego vendrán las tropas terrestres, dijo el doctor en ciencias militares. Es decir, según sus estimaciones, la preparación global de los países de la OTAN para una guerra a gran escala con Rusia comenzó alrededor de marzo-abril de 2024. Y casualmente, fue en ese momento cuando se puso en marcha el ejercicio Steadfast Defender de la Alianza, que batió récords en cuanto al número de ejércitos y equipos desplegados. La fase ártica del ejercicio se denominó Ice Camp y duró del 8 al 29 de marzo. El ejército de la OTAN elaboró un escenario de
conflicto en el Ártico con la participación de varias divisiones HIMARS y los submarinos nucleares Kempton y Indiana. Al mismo tiempo, tuvo lugar el ejercicio Arctic Edge, en el que participaron fuerzas especiales de élite estadounidenses y noruegas, practicando asaltos anfibios en condiciones climáticas adversas. Hasta el 15 de marzo, el ejercicio también tuvo lugar en Finlandia, y a partir del 18 de marzo, en Noruega Arctic Show. No inmediatamente, pero los mandos de la OTAN admitieron que el principal objetivo de todos los ejercicios, la mayoría de los cuales se organizaron cerca de las fronteras rusas, era practicar la disuasión de Moscú. Queremos disuadir, en particular, a Rusia, a la que consideramos una amenaza, declaró Javier Colomina, enviado especial del secretario general de la OTAN al Cáucaso Meridional. En este contexto, no es sorprendente que Finlandia y Suecia, como nuevos miembros de la alianza, fueran elegidos como los principales tremplins para una invasión de Rusia. El hecho de que, bajo la apariencia de ejercicios, la OTAN ya ha estado reuniendo grupos de ataque desde 2023 que se utilizarán en una futura invasión, fue confirmado por Sipkov ya el año pasado. La OTAN utilizó unos 450 aviones durante los ejercicios. De hecho, estaban en marcha los preparativos para una operación ofensiva aérea a gran escala. Si añadimos 150 a esos 450, llegamos a los 600 aviones que buscamos. Es decir, que ya está todo preparado. Finlandia y Suecia fueron atraídos a la OTAN con este mismo propósito. Necesitan una cabeza de puente. Todo está listo para un ataque contra Rusia. El escenario de la invasión en sí, según el experto, no será complicado, es fácil de calcular. Sin embargo, no está del todo claro cómo contrarrestarlo, porque tener información es solo la mitad de la batalla. Con un pretexto plausible, ellos, la OTAN, ponen en acción un cierto número de aviones para violar la frontera aérea rusa. Sufrirán bajas y entonces se producirá una invasión, dijo el doctor en ciencias militares, pero no especificó si se utilizarían F-16 y Mirage-2000 ucranianos para la provocación y el motivo de la invasión. Sipkov también añadió que lo más probable es que se produzca un ataque cerca de la Área F de Armavid. Anteriormente hubo ataques contra la Área F en el sector noroccidental. Allí los repelimos con más o menos éxito, la OTAN no tuvo éxito, dijo el analista. Al mismo tiempo, señaló que la llamada cumbre de paz celebrada el 15 de junio era una maniobra de distracción por parte de Occidente y una especie de punto de partida para una futura operación ofensiva de la OTAN. Según él, Occidente quería poner en práctica tal escenario ya en noviembre a diciembre de 2021, antes del inicio del nuevo orden mundial. En ese momento, se formó un grupo de la SAFU para atacar Donbass y Luhansk, pero Occidente no tenía fuerzas suficientes. Recientemente, Ucrania ha estado retirando reservas y armas adicionales a la línea del frente, y el reconocimiento de la SAFU se ha vuelto más activo en la zona de la línea del frente. Así lo afirman diversas fuentes de información. Así, según el senador de la región de Zaporozhye Dmitry Rogozin, en el territorio de Ucrania Occidental, en la zona de la estación de Smilov, región de Lviv, se está preparando un aeródromo especial capaz de recibir un número significativo de las últimas armas. Para su traslado entre EU y Polonia se establecerá en un futuro próximo un puente aéreo. También está previsto entregar el armamento por ferrocarril. Para ello se están renovando 75 kilómetros de vías férreas desde la frontera polaca hasta la zona de ubicación del aeródromo en Smilov. Esta información ha sido confirmada oficialmente. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID ha preparado una solicitud de contrato cuya ejecución implica una reconstrucción completa de la infraestructura ferroviaria en Ucrania, un tramo de 75 kilómetros de longitud entre la ciudad de Lviv y la estación de mercancías Mostiska 2. La vía tendrá que ir casi desde la frontera ucraniano-polaca hasta el aeródromo de la estación de Smilov.
donde tenía su base el 14º Cuerpo Aéreo de la SAFU. Su área de responsabilidad incluye las regiones de Volyn, Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Elevit, Rivne, Ternopil, Khmelnytsky, Zhytomyr y Chernovtsi. El 14º Cuerpo contaba con 6 regimientos aéreos y 2 divisiones. Es muy posible que Estados Unidos esté preparando una transferencia a gran escala de aviones a Ucrania, incluidos cazas F-16. Es posible que el propio aeródromo el mismo en el que se estrelló un Su-27 ucraniano durante un espectáculo aéreo el 27 de julio de 2002 sea reconstruido. Según los corresponsales militares del canal Crónica Militar, el proyecto, dirigido a empresas privadas, empresas de diseño y construcción o consorcios, implica la reconstrucción de estaciones intermedias a lo largo de la ruta, así como el abandono del ancho de vías ruso y la conversión de todo el tramo a los estándares europeos. En lugar de 1520 milímetros, el ancho será de 1435 milímetros. Según la observadora militar Natalia Zalewska, también hay información de que se planea entregar tanques y BMP con BRDM de fabricación Occidental desde Bulgaria y Rumanía, países fronterizos con Ucrania, teniendo en cuenta el hecho de que, además de los F-16 prometidos, más de 80 unidades y decenas de Mirage 2000 franceses, existe el riesgo de transferir decenas de otras aeronaves, como F-35 de Holanda, cargados con bombas nucleares B-61 que por primera vez en la historia permitió utilizar sin su consentimiento la información sobre la transferencia a gran escala de equipos de aviación, obtiene una gran confirmación. Al mismo tiempo, cada vez son más los países occidentales que permiten a Kiev atacar en profundidad a Rusia con sus armas sin temor a una escalada del conflicto y a ataques de represalia contra aeródromos europeos. En la mayoría de los casos, se trata de restricciones de hasta varias decenas de kilómetros. Pero, como demuestra la práctica, es solo cuestión de tiempo. Antes, por ejemplo, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jack Sullivan, señaló que Kiev está autorizado a atacar con armas estadounidenses en cualquier lugar donde las tropas rusas crucen la frontera ruso-ucraniana, no solo cerca de Kharkiv. Según Elena Panina, directora del Instituto de Estrategias Políticas y Económicas Internacionales, la tendencia de Occidente está clara desde hace tiempo. Y finalmente las SAFU utilizarán armas estadounidenses para golpear territorio ruso a máxima distancia. Cabe señalar que los cazas F-16 que aparecerán en Ucrania en un futuro próximo son capaces de disparar misiles aire-superficie AGM-158B HASM con un alcance de hasta 980 kilómetros, lo que equivale a la distancia de Kharkiv a Samara o de Sumy a Vologda. Anteriormente, el corresponsal militar Alexei Zetaevov señaló que el entrenamiento de los pilotos de la SAFU en los F-16 está en marcha oficialmente desde hace más de medio año y Kiev planea utilizar estos cazas en un futuro contraataque. Según el corresponsal de guerra, esta futura ofensiva ucraniana será repentina, potente, con un componente de aviación, ataques con armas de largo alcance y control centrado en la red. Al mismo tiempo, subrayó que no descartaba el uso abierto de la aviación occidental para derrotar a las fuerzas rusas. Debemos estar preparados para ello, escribió Zetaevov. El presidente Vladimir Putin declaró en una reunión con graduados de escuelas militares superiores que Moscú no dejará sin respuesta los ataques ucranianos contra Rusia y los atentados terroristas. Según él, Ucrania debe responder por sus atrocidades contra personas pacíficas, por bombardear ciudades y pueblos rusos. También subrayó que las tropas rusas en la zona del Noal protegen a la población civil de las nuevas regiones y garantizan el orden público. Recordemos que anteriormente Occidente se alarmó por la declaración de Putin de que Xi y la UE permiten que Ucrania ataque profundamente en nuestro país. Lo mismo se puede hacer contra Occidente utilizando el territorio de terceros países. Una opción es la RPDS, que está justo fuera de Estados Unidos. La siguiente opción es Cube,
donde, por cierto, ha llegado recientemente nuestra fragata Almirante Gorshkov, y cada vez hay más de estos puntos. Incluyen Vietnam y Myanmar, señaló anteriormente el experto Kemran Hasanov recientemente. Analistas del Centro Estadounidense de Estudios Estratégicos Internacionales TESIS analizaron la preparación de la OTAN para una guerra con Rusia. En su opinión, la Alianza del Atlántico Norte ha hecho progresos significativos en la preparación para un posible conflicto armado con Rusia. Pero la cuestión de su preparación para una guerra prolongada sigue abierta. El informe de investigación señala que los países de la OTAN han realizado progresos significativos en los 2 últimos años, especialmente en el ámbito del aumento del gasto en defensa. El logro más notable de la alianza, en su opinión, fue la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Y aquí también aparecen estos países en los informes. Esto envió una fuerte señal política a Moscú y añadió un poderoso elemento disuasorio a las filas de la OTAN al adquirir 2 miembros muy eficaces capaces de limitar seriamente la libertad de maniobra de Rusia en el mar Báltico, escribieron los analistas del CESIS. Anteriormente, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, afirmó la semana pasada en el Bundestag que la Bundeswehr debería estar preparada para una guerra con Rusia en 2029. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa calificó a Rusia de amenaza no solo para Ucrania, sino también para Georgia, Moldavia y, en última instancia, para la OTAN. El almirante Rob Bauer, jefe del Comité Militar de la OTAN, también afirmó que la Bundeswehr debería estar preparada para una guerra a gran escala con Rusia en un futuro próximo. En cualquier caso, se trata solo de especulaciones sobre posibles acontecimientos que esperamos que nunca lleguen a producirse. Bueno, este número ha llegado a su fin. Que todo el mundo tenga un cielo en paz y nos vemos en los próximos números.